¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Sin duda alguna, cualquier acercamiento que ponga fin a un conflicto bélico debe ser recibido con beneplácito, porque a final de cuentas, entre menos frentes abiertos haya, el mundo puede respirar un poquito más tranquilo. Y sobre todo cuando sus protagonistas son dos potencias tanto económicas como militares, como es el caso concreto de los Estados Unidos y de Rusia, quienes durante el gobierno de Joe Biden tuvieron fuertes diferencias, fuertes intercambios de puntos de vista, advertencias y demás, a raíz precisamente de la problemática en Ucrania, a tal punto que en el último capítulo que protagonizó Joe Biden, se llevó la situación a un límite en donde mucha gente le pidió a Vladimir Putin que tuviera paciencia, que esperara un poco a la llegada de Donald Trump ya como presidente en funciones de los Estados Unidos. Y esto porque Joe Biden pues decidió otorgarle el permiso a Ucrania para que utilizara armas de fabricación estadounidense, lo cual estaba prohibido hasta ese momento. Rusia, con ese juego que ha manejado Putin desde que comenzó este conflicto, utilizó un misil que no tenía ninguna ojiva nuclear ni mucho menos, pero fue y lo lanzó generando toda una reacción en Europa porque ninguno de los sistemas de alerta de Europa pudo detectarlo. La postura de Putin fue, yo tengo esta arma. En ese momento las cosas se tranquilizaron un poco por parte de los involucrados, con excepción del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que seguía necio en querer confrontar directamente a Putin. Finalmente, las aguas se fueron tranquilizando, por lo menos, en cuestión de declaraciones públicas, de señalamientos públicos, de acciones públicas, hasta que llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que Trump tiene buena relación con Putin. Incluso hubo una temporada en donde se aseguraba que Trump había sido apoyado por Putin para llegar al poder en su primera gestión. Putin y Trump son dos personajes que se parecen en muchos aspectos, en su nacionalismo, en su proteccionismo, en su personalidad al momento de negociar frente a otro país. Es decir, diría la vieja frase de mi padre, come no perro, no come perro. Y a final de cuentas no es lo mismo amenazar a Canadá que amenazar precisamente a Rusia. Estamos de acuerdo. Pues bien, en ese marco es que comienzan a darse noticias muy particulares que quiero compartir con ustedes para posteriormente pues darle salida a la información de fondo que también tenemos. Las negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania están a punto de comenzar. El presidente de Estados Unidos anunció recientemente que tras una conversación con su homólogo ruso, las conversaciones de paz se iniciarán de inmediato. De acuerdo con diversos medios, Trump dijo que habló por teléfono con Putin, así como también con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que ambos líderes coincidieron con el deseo de iniciar las conversaciones de paz tras casi 3 años de conflicto. Al finalizar la llamada, Trump dijo que los jefes de Estado tuvieron una larga y altamente productiva llamada telefónica en la que discutieron la guerra. Señaló que el presidente ruso estuvo de acuerdo en poner fin al conflicto que ha causado una destrucción a gran escala en Ucrania y ha llevado a la muerte de miles de soldados y de civiles. Aquí el punto es que Trump acordó con Putin trabajar estrechamente, visitar sus respectivos países y agregó que daría instrucciones a sus respectivos equipos para iniciar las negociaciones de inmediato. También dijo que luego habló con Zelensky, quien también quería hacer la paz. Lo que llama la atención no es esta postura de Trump, que insisto, tiene que ser bien recibida, sino la forma en cómo Estados Unidos ha comenzado a operar con Europa. Así de claro. ¿Y a qué me refiero? El secretario de la Defensa de Estados Unidos, Peter Hesek, fue tajante. La inclusión de Ucrania en la OTAN no ayuda a una solución negociada con Rusia. Ojo con ese primer punto. Segundo, dice, el impulso del presidente Trump para que haya negociaciones entre Rusia y Ucrania no es una traición. Sin embargo, sí consideramos que Europa debe comenzar a mover sus fichas y debe de comenzar a asumir distintas responsabilidades. Él está en Europa,
¿no? Incluso va a visitar Polonia, si no mal recuerdo, el próximo viernes. Asegura que va con la intención de confirmar, de consolidar el compromiso de Estados Unidos con el flanco oriental de la Alianza Atlántica, pero su postura ha generado inquietud en Europa. Incluso la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó en X que la independencia y la integridad territorial de Ucrania son incondicionales. Aquí lo que se ha generado es que el ministro de la Defensa norteamericana ha comenzado a dejar entrever que Estados Unidos se retiraría de este conflicto, por lo menos no enviaría soldados, sino que tendría que enviarlos a Europa y no armaría a Ucrania, sino que tendría que responsabilizarse de eso Europa, porque es mucho dinero el que se ha invertido. Incluso Putin en una entrevista abiertamente dijo que le va a pedir a Zelensky que le otorgue tierras raras, no hectáreas de tierras raras, porque han invertido mucho dinero, mucha, pero mucho, mucho, pero mucho dinero en esta guerra. Por su parte, Polonia pues ha dicho que definitivamente una condición clara para que esto se tranquilice es la integración de Ucrania a la OTAN, algo con lo cual todos sabemos no va a aceptar Vladimir Putin. Entonces me parece que el gran perdedor en esta situación será Europa, precisamente. Pero habrá, por supuesto, que esperar. Claro, los grandes perdedores son los civiles ucranianos, pero el gran perdedor políticamente hablando podría ser Europa, si Estados Unidos mantiene su postura de acercamiento con Rusia y de alejamiento con el viejo continente. No olvidemos también, por supuesto, que Trump siempre fue mucho más cercano a Putin que a la propia OTAN, con quien tenía diferencias sustanciales, en el caso concreto de Angela Merkel, por ejemplo, la canciller alemana, con el propio Emmanuel Macron, con quien no tenía una de las mejores relaciones. También su cercanía con la clase política de Gran Bretaña y ahora con el partido que está al frente del país no es exactamente la mejor, sin olvidar, por claro, Gran Bretaña va por otro lado, pero aún así no se ha caracterizado Trump por tener grandes relaciones con estos personajes, a diferencia de lo que sucede con el Kremlin. Esto me lleva al siguiente punto. Veremos qué pasa en toda esta negociación. Pero esto me lleva al siguiente punto. Una forma de protestar, de adherirse, de ser empáticos en X, era poner una banderita, ¿recuerda? Una banderita con la cual reafirmabas tu postura a favor o en contra de cierto tema. Muchas cuentas mexicanas, sobre todo de políticos de derecha, colocaron una banderita de Ucrania, precisamente como para respaldar lo que estaba sucediendo en aquel lado del mundo. Y lo que me llama la atención es que en un principio se habló, se mostraron fervorosos, se mostraron fuertes, se mostraron decididos, se mostraron, por supuesto, echados para adelante, como tratando de vender esta idea o concepto que era una decisión personal, de su conocimiento político, internacionalista, en fin, ¿no? Aun cuando tengan este concepto de derecha en su vida. Aquí el punto es que en cuanto Trump comienza a dar señales de hacia dónde va, pues ¿qué cree que hicieron estos personajes? Pues decidieron quitar la banderita. Así de sencillo. Decidieron retirar sus respectivas banderitas de sus cuentas, ¿no? Y comienza, dicen algunos, la retirada de las tropas tuiteras, ¿no? De luego casi 3 años de una incansable, pero incansable lucha que incluso llevó a Denise Dresser, la polémica académica, a viajar a cerca de la zona de conflicto con dinero, por cierto, de una organización que pertenece a USAID, ¿no? Porque por ahí Denise Dresser dijo que no había recibido dinero. Sí lo recibió indirectamente para poder llevar a cabo ese viaje y lavar la cara en ese momento de una de las partes en el conflicto. Pero llama la atención que Felipe Calderón, que Juan Burgos, que Gustavo Madero, que Gerardo Laveaga, en fin, que varios de estos personajes, Paco Calderón, Federico Doring, en fin, Joaquín López Dóriga, pues comiencen con esta retirada de banderitas, confirmando lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que a final de cuentas, incluso si usted entra ya a la cuenta del teacher, pues ya no hay ninguna banderita. Eso sí están los calcetines, pero no la banderita. Eh, y aquí nos damos cuenta a quién obedecen estas personas. Estas personas
no tienen la mínima capacidad para discernir un tema geopolítico, para debatir un tema internacional, sino que esperan y reaccionan a lo que Estados Unidos les dice, a la postura de los Estados Unidos, ni siquiera a lo que Estados Unidos les dice, porque dudo mucho que alguien se comunique con ellos y les haga ver que es momento ya de retirar sus banderitas, sino que en realidad ven la postura norteamericana y las quitan para quedar bien con los estadounidenses. No dudo que varios de ellos, por supuesto, tengan vínculos, ¿no? Con organizaciones norteamericanas, con personeros norteamericanos, con comunicadores norteamericanos. Varios de ellos también han fomentado y han fortalecido el discurso de narcoestado en México para justificar una intervención norteamericana. Han tratado de normalizarlo, le han echado la culpa a Claudia Sheinbaum, en fin. Pero esto me lleva a esa superficialidad al momento de asumir posturas que tendrían que ser mucho más profundas, mucho mejor argumentadas, mucho más sustentables y no solamente por el momento, ¿no? Por lo que está de moda, por lo que está en trending, por lo que está en boga entre su grupo de amistades y sobre todo para sentar un precedente de un falso compromiso con un tema en el cual se mostraban, insisto, en la mayoría de estos personajes que escuchó su servidor profundamente, pero profundamente ignorantes. Y eso pasa en cada uno de estos pormenores. Insisto, por un lado, es un hecho que reaccionan para quedar bien con los Estados Unidos. La pregunta es, ¿reciben algún dinero de eso? ¿Tienen algún tipo de relación? Porque entonces ahí ya entramos a un tema más fuerte, porque estos personajes han estado fomentando una cultura, o más bien dicho una cultura, una narrativa intervencionista en nuestro país, que justifica la actitud por parte de Estados Unidos de Trump hacia nuestro país. ¿Cuál será la siguiente banderita que pondrán? La de Estados Unidos, porque eso es lo único que les falta. Esa es la realidad en su comportamiento, en sus ataques, en su señalamiento. Lo hemos dicho, nadie dice que tengas que ser acrítico. No, sé crítico. Hay muchos periodistas críticos del gobierno y no andan poniendo banderitas de ningún tipo. Y no andan generando, ni estructurando, ni respaldando narrativas golpistas. Y son críticos de la administración de la 4T. Estos son los que se convierten literal en esbirros y en bufones del trumpismo. Eso por un lado. Y por el otro, no descartemos tampoco, claro, ¿no? Por supuesto. Una especie, pues sí, de superficialidad, de verdad, que para mí me parece, de verdad se los digo, muy, pero muy, eh, muy lamentable. Muy, muy lamentable. No creo que hasta Laisha Wilkins también ya quitó su, su banderita de Ucrania. La verdad es que no recuerdo si ella, porque me comentaban, si ella la tenía. Denise Dresser sí ya la quitó, por supuesto. No, es decir, las banderitas solamente demuestran que les falta piso para arrastrarse, ajá, o les falta espejo para vanagloriarse, ¿no? Es una banderita de la ignominia, es una banderita del insulto, es una banderita de la ofensa, incluso a las personas involucradas realmente en un conflicto. O de plano, es una postura en donde la banderita que a ellos les gusta es de la de las barras y las estrellas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Banalidad, corrupción, ignorancia o estupidez? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero pero verdadero placer. Escríbanos por supuesto, comente el video, compártalo, déjenos sus opiniones que son sumamente, sumamente valiosas. No se olvide por supuesto de suscribirse si les gusta nuestro contenido, de darle, por supuesto, a la campanita y si hay posibilidad, si hay chance, échenos el super chat, échenos el super gracias. Yo, como siempre, le agradezco el favor de su atención y, por supuesto, nos vemos en un ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Muy buenas noches.